Hay instantes en los que sientes que todo tu mundo pende de un hilo que nadie ve. Desde el exterior das la impresión de estar bien. Sonríes, cumples con lo que toca, hablas con normalidad, pero por dentro algo se desordena. Una presión silenciosa en el pecho, una inquietud que despierta contigo cada mañana. Te convences de que si no controlas cada mínimo detalle o no prevés cada posible fallo, todo podría venirse abajo. Comienzas el día repasando pendientes, imaginando escenarios negativos y tratando de esquivar lo que aún no existe. Te desgasta, pero lo interpretas como parte de tu responsabilidad. Crees que aflojar significaría ponerte en riesgo, que soltar haría que todo se rompiera. Y sin embargo, cuanto más intentas sujetar, más vulnerable te sientes. Es como si la vida se resbalara entre tus dedos cada vez que la aprietas con más fuerza. Esa tensión no nace de la razón, sino del temor. Temor a perder lo que te importa, a cometer errores que no puedas reparar, a no soportar el dolor, a que la vida te sorprenda con un golpe inesperado. Lo contradictorio es que ese afán de control no te ofrece seguridad, al contrario, amplifica el sufrimiento. Es como apretar la arena húmeda con la mano. Cuanto más cierras el puño, más rápido se desliza. Pero soltar, aunque parezca simple, asusta porque nos educaron para creer que el control es sinónimo de seguridad, que ceder equivale a rendirse. Nadie nos enseñó que hay un tipo de fortaleza que no se mide por la tensión, sino por la confianza. Vivimos en una cultura que idolatra el esfuerzo constante. Nos dicen que la felicidad está al final de una lista interminable de logros, que solo descansaremos cuando alcancemos la meta, cuando todo esté en su lugar, pero lo cierto es que ese lugar nunca llega, siempre falta algo, siempre hay una preocupación que se cuela aún y sí que nos roba el sueño. Corremos de un punto a otro buscando certezas, pero lo único que encontramos es más ruido. Lo que comenzó como una búsqueda de seguridad se convierte en una rutina de agotamiento y sin darnos cuenta la vida se nos llena de obligaciones, de expectativas, de un perfeccionismo silencioso que nos impide respirar. He escuchado a tantas personas decir, no puedo más, siento que todo se me va, no sé qué hacer. Y detrás de esas palabras se repite el mismo patrón, el intento desesperado de controlar lo incontrolable. Se sufre más por la resistencia a lo que es que por lo que realmente ocurre. El alivio no aparece al hacer más, sino al hacer lo contrario, soltar. No soltar como un acto de derrota, sino como un acto de sabiduría. Porque soltar no es rendirse, es reconocer que la cuerda que estás tensando con tanto esfuerzo te está cortando la piel. Es darte cuenta de que el cansancio no proviene de lo que vives, sino de cómo intentas sostenerlo todo sin confiar en el flujo natural de la vida. Sé que no es fácil soltar despierta todos los fantasmas del miedo. Aparece la voz que dice, si no controlo, todo se derrumba. Si no lucho cada minuto, nadie lo hará por mí. Esa voz no eres tú. Es la herencia de un sistema que te enseñó que tu valor depende de tu capacidad de rendir, de prever, de no fallar jamás. Pero hay algo profundamente liberador en descubrir que puedes detenerte sin que el mundo se acabe, que puedes dejar de anticipar y aún así estar a salvo, que puedes respirar sin miedo a que la calma sea una trampa. Cuando sueltas con conciencia, algo en tu cuerpo cambia. El corazón late distinto, la respiración se vuelve más suave, la mente deja de gritar. Empiezas a notar lo que antes pasabas por alto, la luz que entra por la ventana, un silencio amable, un instante de descanso, y entonces comprendes que la paz nunca se había ido, solo estaba oculta bajo el ruido de tus exigencias. La vida no premia la renuncia, la vida simplemente se revela cuando dejas de agitar el agua, como la luna que siempre estuvo reflejada en el lago, no aparece porque la invoques, aparece porque por fin hay quietud para verla. El problema es que no nos enseñaron a confiar en el ritmo natural de las cosas. Crecimos creyendo que confiar es sinónimo de pasividad, cuando en realidad es el acto más valiente que existe. Confiar es caminar sin garantías, es aceptar que no tienes todo el mapa y aún así avanzar. No se trata de cruzarte de brazos esperando que la suerte resuelva tu destino, sino de hacer tu parte y reconocer que hay un margen que nunca dependerá de ti. En esa aceptación se encuentra la serenidad que tanto buscamos. La verdadera paz no nace de controlar cada detalle, sino de estar presente en lo que sí puedes sostener, dejar de pelear con la realidad
y empezar a acompañarla no como quien se resigna, sino como quien comprende que la vida no se conquista, se habita. Y cuando entiendes eso, algo dentro se reordena. Dejas de correr detrás de una perfección que no existe y comienzas a mirar con ternura lo que sí está aquí. La taza de café caliente entre tus manos, la respiración que sigue, la posibilidad de volver a empezar. Y es ahí, en lo más simple, donde comienza el verdadero cambio. No cuando lo tienes todo bajo control, sino cuando aprendes a confiar incluso en medio de la incertidumbre, cuando puedes mirar el caos y decirte, no lo entiendo del todo, pero sé que puedo atravesarlo. Esa confianza no se impone, se cultiva. Nace de cada vez que eliges no forzar, no anticipar, no huir, de cada vez que decides vivir en lugar de sobrevivir. Y poco a poco, sin darte cuenta, esa cuerda que antes te ahogaba empieza a aflojarse. Y en ese gesto silencioso, en ese instante en el que por fin respiras, descubres que la vida siempre estuvo esperándote justo ahí, en el momento presente. Cuando uno empieza a observar con detenimiento, descubre que gran parte del sufrimiento cotidiano no proviene de lo que sucede, sino de la interpretación constante que la mente hace cada cosa. Ese relato interno que no se detiene, que juzga, compara, teme, calcula y exige, una mente desbordada convierte lo neutro en amenaza, lo incierto en tragedia y lo cotidiano en una lucha. Lo curioso es que desde fuera todo parece normal. Cumples tus responsabilidades, haces lo que se espera de ti, mantienes la conversación, incluso sonríes, pero dentro hay un ruido incesante, un murmullo de fondo que no te deja descansar. Es un pensamiento detrás de otro, una lista de pendientes mentales que nunca se borra. Y si no sale bien, y si me equivoco, y si pierdo lo que tengo, la mente se convierte en una especie de centinela que nunca duerme, siempre alerta, siempre anticipando peligros. No importa si todo está tranquilo, algo en ti busca la próxima amenaza. Es un mecanismo antiguo, una herencia de supervivencia que en tiempos remotos nos protegía del riesgo físico, pero que ahora en la vida moderna se activa con cualquier cambio, cualquier incertidumbre. Vivir así desgasta. No se trata solo del cansancio mental, sino de la tensión física que ese miedo constante genera. El cuerpo vive preparado para la batalla, el corazón acelera, los hombros se tensan, el estómago se contrae y poco a poco, sin darte cuenta, la calma se vuelve un estado ajeno, casi sospechoso. Cuando por fin la vida te da una tregua, tu mente busca un nuevo motivo para inquietarse, porque ha confundido el control con seguridad y el silencio con amenaza. Hay algo profundamente liberador en darse cuenta de que esa tensión no es una condena, es un hábito aprendido, un reflejo que se puede desaprender con conciencia. La mayoría intenta calmar la mente desde la mente misma, pero eso es como intentar apagar el fuego con más fuego. La quietud no se alcanza discutiendo con los pensamientos, sino observándolos desde un lugar distinto. No se trata de pelear con ellos, sino de aprender a verlos pasar sin subirte a cada uno. La mente siempre querrá tener la razón, pero el corazón busca comprensión, y es en ese cambio de foco donde comienza la transformación real, cuando en lugar de creer todo lo que piensas, empiezas a notar lo que sientes. Ahí la rigidez se ablanda. Descubres que debajo del miedo hay ternura, que debajo del control hay vulnerabilidad y que debajo de toda esa exigencia solo hay un anhelo profundo de sentirse a salvo. Ese reconocimiento no debilita, humaniza. Entonces comprendes que soltar no es dejar de hacer, sino hacer desde otro lugar. Ya no actúas impulsado por el miedo, sino guiado por la presencia. Ya no te levantas con el pensamiento de qué tengo que evitar hoy, sino con la pregunta, ¿cómo puedo vivir con integridad hoy? Y esa pequeña diferencia cambia todo, porque cuando dejas de vivir a la defensiva, la vida empieza a fluir sin tanta resistencia. Nadie enseña esto en la escuela. Nos preparan para competir, no para comprender. Nos educan para acumular logros, no para cultivar calma. Y sin embargo, la calma es la base desde la cual todo cobra sentido. Sin calma, ni siquiera el éxito sabe a éxito. Lo que antes creías que era ambición, con el tiempo descubres que era miedo disfrazado, miedo a no ser suficiente, miedo a desaparecer si no cumples las expectativas. La sociedad actual refuerza esa trampa, premia la productividad sin descanso, glorifica la prisa,
Confunde el ruido con relevancia, pero nadie puede correr eternamente sin quebrarse. Y cuando el cuerpo por fin se detiene, a veces con una crisis, una enfermedad o una pérdida, es cuando entiendes que aquello que creías sostener te estaba consumiendo. Ahí surge la primera grieta por donde entra la verdad. Soltar entonces no se convierte en una teoría bonita, sino en una necesidad vital. Soltar el papel de quien todo lo puede, soltar la máscara del control, soltar el miedo a decepcionar, y con cada cosa que sueltas algo más real aparece. A veces es el cansancio que no querías ver, otra es la tristeza que llevabas años escondiendo, pero también emerge la posibilidad de vivir de otra manera, más ligera, más consciente, más humana. Cuando decides dejar de pelear contra la vida ocurre algo inesperado. Las cosas no se derrumban, se ordenan, no porque de pronto todo sea perfecto, sino porque ya no estás gastando tu energía en resistirte a lo inevitable. La aceptación no elimina el dolor, pero elimina el sufrimiento innecesario. Aceptar no significa aprobar lo que duele, significa reconocer que ya está aquí, que negar la realidad solo prolonga el malestar. Y en ese reconocimiento la mente empieza a descansar, el cuerpo se afloja, los pensamientos siguen apareciendo, pero pierden el poder de arrastrarte. Entonces, un día cualquiera te descubres respirando sin urgencia, caminando sin prisa, mirando sin juicio. La vida no ha cambiado demasiado por fuera, pero tú sí has dejado de ser un campo de batalla para convertirte en un espacio donde las cosas simplemente suceden. Es presencia, no un estado místico, sino la experiencia de estar completamente donde estás, sin intentar huir al pasado ni adelantar el futuro. La mente seguirá intentando distraerte, pero tú aprendes a regresar una y otra vez como quien vuelve a casa. No necesitas prometerte grandes transformaciones, solo un compromiso sencillo. Cada vez que notes el impulso de controlar, respira. Cada vez que sientas el miedo a perder, vuelve al cuerpo. Cada vez que la ansiedad te empuje a correr, recuerda que la vida no se gana por velocidad, sino por presencia. Y ahí, en ese gesto pequeño y silencioso, empieza a renacer algo que habías olvidado, la confianza. No una confianza ingenua que espera que todo salga bien, sino una confianza madura que sabe que incluso cuando no todo sale bien, tú serás capaz de atravesarlo. Esa certeza es la que te devuelve la paz, no porque lo externo cambie, sino porque tu manera de mirar ya no es la misma. Cuando por fin te das permiso de soltar, la vida deja de sentirse como una carga y empieza a parecerse más a lo que siempre fue, un río que fluye y tú, en lugar de resistirte a su corriente, aprendes a navegarlo con dignidad. Hay un momento tarde o temprano en el que uno se da cuenta de que lleva años corriendo detrás de algo que nunca llega del todo. A veces es reconocimiento, otras seguridad, otras amor, y al mirar hacia atrás descubres que incluso cuando obtuviste lo que tanto deseabas, la sensación de vacío regresó al poco tiempo, disfrazada con un nuevo objetivo. Es una especie de hambre que nunca se sacia, un deseo que se renueva antes de poder disfrutar el fruto de lo que lograste. Y entonces surge la pregunta que marca un antes y un después. ¿Cuánto de lo que persigo nace del deseo genuino? ¿Y cuánto del miedo a no ser suficiente? Vivimos atrapados en la lógica del cuándo. Seré feliz cuando consiga ese trabajo, cuando tenga pareja, cuando logre estabilidad, pero ese cuándo es un espejismo, una promesa aplazada que se aleja con cada paso, es la trampa más sofisticada del ego, porque te hace creer que estás avanzando cuando en realidad estás girando en círculos. La felicidad, la paz, el sentido se colocan siempre un poco más adelante y mientras tanto la vida se reduce a una espera disfrazada de progreso. El problema no es tener metas, el problema es confundir las metas con la identidad, creer que el valor personal depende del resultado. Esa idea te vuelve esclavo del aplauso y del miedo al fracaso. Vives pendiente de las miradas ajenas, de los comentarios, de los likes, de la aprobación sutil que se esconde en cada gesto. Sin darte cuenta construyes una cárcel invisible, donde cada logro se vuelve un examen y cada error una condena. El circuito de la aprobación es uno de los más agotadores que existen. Te da pequeños subidones de autoestima cuando todo sale bien, pero te deja caer con la misma intensidad en cuanto algo se tuerce. La mente se acostumbra a vivir así, como una montaña rusa emocional, donde el valor depende del resultado del día.
Lo más cruel es que terminas confundiendo aceptación con amor. Crees que te quieren por lo que haces, no por lo que eres. Y entonces el miedo a fallar se convierte en una presencia constante, una voz interna que te susurra que no puedes relajarte ni un instante, porque si bajas la guardia te quedarás atrás. Esa presión perpetua destruye poco a poco la autenticidad. Empiezas a moldearte según las expectativas del entorno, actúas según lo que otros esperan, silencias lo que realmente te mueve y te amoldas a situaciones que no reflejan quién eres. Todo para mantener una apariencia de control, pero esa versión reducida de ti mismo no puede sostenerse para siempre. Llega un momento en el que despiertas y ya no distingues si tus acciones nacen de tu voluntad o de una rutina vacía. Ahí aparece ese cansancio profundo, un agotamiento que ni el sueño repara. Romper con ese ciclo exige valentía y sinceridad contigo mismo. Preguntarte sin disfraces, ¿qué ocurriría si dejara de demostrar? ¿Qué quedaría en mí si no buscara aprobación para sentir que valgo? No es fácil escuchar esas respuestas, pero iluminan lo esencial. Comprendes que aquello que evitabas, el silencio, la falta de reconocimiento, la sensación de vacío, no son amenazas, sino terrenos fértiles donde puede surgir algo verdadero, sin artificios ni presiones. La plenitud no aparece cuando completas todas tus metas, sino cuando puedes mirarte sin necesidad de excusas, cuando te ofreces respeto incluso en tus tropiezos, cuando entiendes que no necesitas ganar siempre para vivir en paz. Esa libertad no se obtiene sumando éxitos, sino soltando la necesidad de mostrar tu valor una y otra vez. La coherencia sustituye a la aprobación. Ya no actúas para que te aplaudan, sino para no traicionarte. A veces la vida te obliga a entenderlo por las malas, un fracaso, una ruptura, una pérdida, un cierre inesperado. Esos momentos, aunque duelen, tienen una claridad brutal. Te muestran lo que de verdad importa, te quitan adornos, te arrancan capas y te dejan frente a lo esencial. En esos instantes, lo único que sostiene es lo que eres, no lo que aparentas. Es como si la vida en su sabiduría cruda te dijera, mira, esto eres sin los títulos, sin el personaje, sin el disfraz, y sigue siendo suficiente. Esa aceptación profunda no se logra de un día para otro. Requiere paciencia, porque no basta con decir, me acepto para sentirlo. Hay que practicarlo. Cada vez que te comparas y decides volver la mirada hacia ti, cada vez que fallas y eliges no castigarte, cada vez que te hablas con respeto en lugar de exigencia, son gestos pequeños, casi invisibles, pero son los ladrillos con los que se construye una autoestima sólida. Y lo curioso es que cuando dejas de buscar desesperadamente aprobación, esta llega sola, pero ya no la necesitas. Es como si la vida respondiera al cambio de frecuencia. Ya no atraes desde la carencia, sino desde la coherencia. Ya no te unes a otros por necesidad de validación, sino por afinidad real. Lo que antes perseguías ahora fluye hacia ti sin esfuerzo ni ansiedad, porque tú ya no estás intentando forzar nada. La diferencia entre quien vive mendigando afecto y quien se planta en su propio valor no está en la suerte, sino en la conciencia, en entender que no necesitas mendigar amor cuando aprendes a ofrecerte respeto. El respeto no se grita ni se exige, se encarna, se nota en la forma en que hablas contigo mismo, en la manera en que estableces límites, en las decisiones que tomas, incluso cuando nadie te ve. Hay una serenidad que nace de ese tipo de coherencia. No es euforia, no es alegría constante, es un sosiego profundo que no depende del día ni de la circunstancia, una sensación de saber que aunque no todo esté bien, tú estás bien contigo. Es una paz silenciosa, sin fuegos artificiales, pero inquebrantable. La vida cambia radicalmente cuando dejas de buscar aprobación y empiezas a practicar respeto propio. Ya no vives a la defensiva, ni en deuda ni pendiente del juicio ajeno. Comienzas a actuar por convicción, no por miedo. Y aunque el mundo siga igual, tú te vuelves distinto. Ya no necesitas correr detrás de lo que falta porque has aprendido a mirar lo que ya está contigo. Lo esencial nunca estuvo afuera, solo esperaba a que tu atención regresara a casa. Hay un punto en la vida en el que uno se cansa de intentar tener todas las respuestas, de anticipar, de analizar, de entender cada cosa que ocurre.
Te descubres exhausto no tanto por lo que pasa, sino por lo que te exiges comprender. Te has convertido en tu propio vigilante, un juez interno que evalúa cada emoción, cada gesto, cada silencio, pero la vida no se explica, se siente. Y ese es quizá uno de los aprendizajes más difíciles, aceptar que hay cosas que solo se viven sin diseccionarlas. A veces creemos que si logramos entender el porqué del dolor, el dolor desaparecerá. Que si analizamos lo suficiente una pérdida, una decepción o un cambio, encontraremos la fórmula que nos permita no volver a sufrir. Pero la comprensión mental no sana una herida emocional. Lo que la mente explica, el cuerpo lo sigue sintiendo. Y ahí está la paradoja. Cuanto más intentas controlar el proceso de sanar, más lo bloqueas, porque sanar no es una ecuación que se resuelve, es un proceso que se atraviesa. Bien que hay heridas que no se cierran con lógica, sino con presencia, con ese tipo de atención suave que no juzga ni exige. No se trata de superar rápido, sino de permanecer contigo mientras duele, de permitirte sentir sin miedo a desbordarte, de comprender que las emociones no son enemigos a dominar, sino mensajeras que traen información sobre lo que has negado por demasiado tiempo. En nuestra cultura se valora la fortaleza como sinónimo de resistencia, de dureza, de seguir adelante sin mostrar grietas. Pero hay una fortaleza más profunda, menos visible, que se manifiesta cuando decides detenerte, cuando no huyes de lo que sientes, aunque incomode. Esa es la verdadera valentía. Sostener la incomodidad sin esconderte detrás del control. Permitir que el dolor hable sin que se convierta en un tirano. Muchas personas huyen de lo que sienten antes de detenerse a comprenderlo. Se llenan de tareas, de ruido, de distracciones para callar el eco interior. Pero lo que rechazas no se va. Se transforma en ansiedad, cansancio o en una sensación de vacío que no sabes explicar. El cuerpo retiene todo aquello que la mente no logra afrontar. Por eso hay días en los que te sientes agotado sin razón aparente. No es falta de fuerza física, sino el peso de las emociones no vividas. Escuchar al cuerpo es una manera de volver a ti. A veces él sabe antes que la mente cuando necesitas descansar, llorar o simplemente respirar. Se comunica con señales suaves que solemos ignorar, una presión en el pecho, un nudo en la garganta, un leve temblor. Cada síntoma es un mensaje que pide atención y cuando lo sigues silenciando, el cuerpo grita de otras formas, con enfermedad, crisis o agotamiento. No son castigos, sino llamados para recordarte que no puedes seguir viviendo desconectado de ti mismo. La mente quiere soluciones rápidas, pero la vida no se acelera a golpe de voluntad. Hay ciclos que necesitan tiempo, como la tierra que se regenera después de una tormenta o la herida que cicatriza en silencio. Forzar el proceso solo lo retrasa. No puedes exigirle al alma que se recupere al ritmo que te gustaría. Lo único que puedes hacer es acompañarla. Y acompañarte no significa aislarte del mundo, sino aprender a estar contigo sin máscaras. Significa sentarte con tu propia sombra, sin miedo a lo que revele, porque lo que más temes ver en ti no es tu debilidad, sino tu vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no es un defecto, es la puerta a la autenticidad. Cuando la aceptas, desaparece la necesidad de aparentar fortaleza constante. Empiezas a comprender que ser humano no es ser invencible, es ser real. Cuando uno aprende a estar consigo mismo sin huir, algo se reordena, el ruido mental baja, la autoexigencia se disuelve un poco y por primera vez puedes escuchar lo que verdaderamente necesitas. A veces no es una gran revelación, sino algo simple: descanso, silencio, ternura. El problema es que hemos aprendido a despreciar lo simple. Queremos que la sanación venga acompañada de un clímax, de una epifanía, de un cambio espectacular, pero la verdadera transformación casi nunca tiene fuegos artificiales. Es discreta, lenta y ocurre cuando eliges no abandonarte. No se trata de negar la acción ni de romantizar la inacción. Se trata de encontrar un punto medio entre hacer y permitir. Hay momentos para empujar y hay momentos para soltar. Saber distinguirlos es una forma de sabiduría práctica, porque la vida no siempre exige esfuerzo. A veces lo que pide es entrega, no rendición pasiva, sino entrega consciente,
dejar de luchar contra lo que ya es y poner la energía donde sí puedes influir. La serenidad llega cuando comprendes que no necesitas tenerlo todo claro para seguir caminando, que puedes avanzar incluso en medio de la incertidumbre con paso lento pero firme. La claridad no siempre viene antes del movimiento, muchas veces aparece después, como esas luces que solo se encienden cuando te atreves a entrar en la oscuridad. Hay una paz extraña que se revela cuando aceptas que no todo depende de ti, que no puedes controlar los resultados, pero sí tu forma de responder. Esa diferencia pequeña en apariencia lo cambia todo. Dejas de intentar dominar la vida y comienzas a dialogar con ella. Dejas de preguntarte por qué y empiezas a preguntarte para qué. Y entonces lo que antes era obstáculo se convierte en maestro. En el fondo, soltar también es confiar en que la vida sabe lo que hace, incluso cuando tú no lo entiendes. No porque el dolor sea justo, sino porque tiene un sentido que a veces solo se revela con el tiempo. Cuando miras atrás, muchas cosas que parecían rupturas se muestran como aperturas. Muchas despedidas escondían comienzos. Lo que hoy se siente como un final, quizá mañana sea el inicio de una nueva versión de ti. Por eso, aunque duela, aunque la incertidumbre te asuste, no huyas del proceso. Quédate, respira dentro del caos. Escucha lo que la vida intenta decirte sin palabras. No busques certezas, busca presencia. La claridad llegará sola como la luz del amanecer que no necesita que la llames para aparecer. La mente querrá correr, pero el alma solo puede sanar cuando te quedas quieto el tiempo suficiente para escucharla. Hay etapas en las que la vida parece ponerse a prueba, no porque quiera castigarte, sino porque necesita que te redescubras. Todo lo que antes te servía empieza a tambalearse. Relaciones que ya no encajan, rutinas que te asfixian, certezas que se desmoronan sin previo aviso. Y al principio duele. Duele porque una parte de ti se resiste. Quieres que todo vuelva a ser como antes, pero antes ya no existe. Ese es uno de los duelos más silenciosos que atravesamos, el duelo por las versiones de nosotros mismos que ya no caben en el presente. No siempre es fácil reconocer cuando algo ha cumplido su ciclo. Nos aferramos a lo conocido, incluso si ya no nos nutre, solo porque lo nuevo nos da miedo. Nos decimos que lo soportable es mejor que lo incierto, pero vivir en lo soportable es una forma elegante de morir en vida. Y la vida en su sabiduría encuentra maneras de empujarte fuera de esa zona donde creías estar a salvo. A veces lo hace con una crisis, otras con una pérdida, otras simplemente con un vacío que no puedes explicar. Ese vacío no es castigo, es invitación. Es la manera que tiene el alma de decirte que es hora de moverte, de crecer, de cambiar de piel. El cambio casi nunca llega con suavidad. Desarma primero para poder reconstruirte después. Te quita los puntos de apoyo, te deja en medio de un terreno incierto, pero si miras con atención, descubrirás que esa incertidumbre no es enemiga, es un espacio fértil, es el terreno donde germina lo nuevo. Lo que pasa es que en el tránsito entre lo que se va y lo que todavía no llega, el ego se desespera. Quiere definiciones, garantías, caminos trazados, y la vida, en cambio, te ofrece una brújula invisible que solo funciona cuando te atreves a caminar sin verla. El ser humano tiene una tendencia natural a confundir estabilidad con control. Creemos que si logramos mantenerlo todo en orden, la calma durará. Pero la estabilidad no proviene del entorno, sino de la relación que tienes contigo mismo cuando todo cambia. Esa es la única seguridad real, saber que pase lo que pase podrás sostenerte, no porque todo esté bajo control, sino porque confías en tu capacidad de responder con integridad. He conocido a personas que atravesaron tormentas que habrían destruido a cualquiera y aún así salieron más serenas, más sabias, más humildes. Lo que las sostuvo no fue la suerte, fue su forma de mirar. Cuando eliges interpretar la adversidad no como un castigo, sino como una oportunidad de crecimiento, algo dentro se reordena. No te vuelves insensible, te vuelves más consciente. Ya no preguntas ¿por qué a mí?, sino ¿para qué a mí? Y esa simple pregunta abre una puerta nueva. El dolor se vuelve maestro cuando lo escuchas sin rabia. Cada pérdida te enseña lo que realmente valoras. Cada error te muestra dónde estabas actuando desde el miedo. Cada decepción te revela la profundidad de tus expectativas. No se trata de romantizar el sufrimiento, sino de entender que bien mirado contiene información. La vida no siempre habla con palabras, a veces habla con vacíos.
La resistencia, en cambio, amplifica el sufrimiento. Cuanto más te niegas a aceptar lo que es, más te duele. Es como intentar detener una ola con las manos. La ola no se detiene, solo te arrastra con más fuerza. Pero si aprendes a flotar, la misma corriente que antes te asustaba se convierte en impulso. Aprender a flotar no es rendirse, es confiar en que no necesitas controlarlo todo para avanzar. Aceptar no significa aprobar lo que duele, sino dejar de pelear con lo inevitable. La aceptación es una forma de rendición lúcida. Reconoces lo que no puedes cambiar y diriges tu energía hacia lo que sí depende de ti. Esa diferencia marca la frontera entre la desesperación y la serenidad, y cuando entiendes eso, algo se afloja. Dejas de exigirle al mundo que se acomode a tus planes y empiezas a adaptarte al ritmo de la vida. Hay una belleza sutil en la aceptación, no porque elimine el dolor, sino porque lo transforma. Te vuelves más compasivo, más paciente, más consciente del misterio que te rodea. Empiezas a valorar lo pequeño, lo presente, lo que antes dabas por hecho, una conversación honesta, un amanecer, un cuerpo que respira. De pronto lo ordinario se vuelve sagrado. Esa es la mirada de quien ha pasado por la tormenta y ha aprendido a ver. Y sin embargo, aceptar no implica quedarte inmóvil. Al contrario, es lo que te permite moverte con más libertad, porque cuando dejas de gastar energía en negar, esa energía se libera para crear la acción desde la aceptación. No nace de la ansiedad,